Muy buenas tardes, les damos la bienvenida desde la Ciudad de México a nuestro canal de las Empresas Verdes. Agradecemos a todos nuestros seguidores y a toda la audiencia que nos siga en nuestro canal de YouTube, Las Empresas Verdes, en redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a que se suscriban a este canal para que tengan la notificación de las entrevistas que estamos subiendo semana a semana con distintos temas que tienen que ver con el desarrollo sustentable, con los negocios que están intrínsecamente relacionados y también con todas las opciones y todas las innovaciones y prácticas que se están dando en el mundo corporativo y empresarial en tema de sustentabilidad. Eh, Compartan también estos videos, seguramente encontrarán información de valor. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es las certificaciones LEED en la industria de la construcción. Para hablar de esto, nos acompaña el día de hoy la arquitecta Alicia Silva. Ella dirige la firma de consultoría Revitaliza Consultores, pero además ella nos representa en la mesa, representa a México en la mesa del Comité Internacional de Análisis LEED y se ha especializado en la consultoría ambiental para la edificación verde en México y América Latina. Alicia, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros el día de hoy en el canal de las Empresas Verdes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí poder compartir todo esto que hacemos desde hace tantos años. Alicia, bueno, pues empecemos con el tema. Coméntanos un poquito, seguramente habrá audiencia que el tema pueda ser nuevo en cuanto a la certificación LEED y nos gustaría que nos hicieras una breve introducción de qué es esta certificación, qué significa el LEED en la industria de la construcción. Pues mira, el LEED es una certificación de tu edificio. Empezó con edificios, luego se pasó a comunidades y ahorita estamos certificando hasta ciudades, pero básicamente es un análisis y verificación, es una serie de estrategias para hacer verde, sustentable, resiliente, equitativo tu edificio y tu infraestructura. Entonces, es validado por un tercero, que es el Consejo Americano de Edificación Verde, pero yo creo que lo más importante es que tiene una aproximación sistémica que está alineado con los ODS, que está alineado con tus objetivos de sustentabilidad como empresa y que te ayuda pues a ser más resiliente, a ofrecerle mejores condiciones a los trabajadores que trabajan en tu edificio, en tu empresa o en tu fábrica, ¿no? Que ahora estamos trabajando mucho el tema industrial. Entonces, es una certificación muy completa, que no nada más es energía, ahora que está mucho de moda el net zero y la descarbonización, no nada más es energía, es evaluar las opciones de transporte, es evaluar la gestión de residuos, es abordar la salud en los edificios y muchas otras cosas, porque es un sistema muy holista que lo que va a hacer es subir todos tus estándares para poder ofrecer mejores soluciones. Y como siempre les digo, ser parte de la solución en términos de acciones climáticas y no el problema. Ahora, es bien importante lo que nos estás comentando, Alicia, porque evidentemente, como tú lo señalas, cuando iniciaron las certificaciones LEED hace ya un poquito más de una década, En el 98. así es, solamente estaba enfocado en el tema de la construcción de edificios, generalmente corporativos y o algunos residenciales, ¿no? Hoy ya se extendió esto hacia la parte industrial, lo cual es bien importante porque, pues, evidentemente mucha gente de la audiencia, mucha gente que se preocupa y nos preocupamos y actuamos con esto, sobre de estos temas, pues poníamos un poco el foco en el tema industrial, pero también ya nos lo platicabas en ciudades, municipios y todo eso. La pregunta que te quiero hacer en ese sentido específicamente es, cada una de esas categorías que mencionaste tiene a su vez estos tres niveles de certificación que tenían originalmente las certificaciones que eran Platinum, Oro y no me acuerdo cuál era la otra.
Sí, claro. Mira, LEED ahora tiene casi 21 programas entre hospitales, construcciones nuevas, operación y mantenimiento, interiores comerciales, hotelería, naves industriales, data centers, hospitales. O sea, hay como un panorama muy grande. Las mismas categorías aplican para todos. Los mismos estándares internacionales aplican tanto en México como en Dubái, como en Frankfurt, como en Estados Unidos. Entonces, y también tiene los mismos niveles, son 4, es el nivel certificado que es el más básico, después nivel plata, oro y platino. Y yo creo que es muy importante entender que es un sistema que ha ido evolucionando, es decir, teníamos una versión 1 y ahorita estamos en la versión 4, ya nos está tocando platicar de la versión 5 y siempre se va actualizando para mantener el liderazgo en el mercado y seguir inspirando a la gente a hacer más. Por ejemplo, la versión 5 va a estar mucho más alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la ESG, y sobre todo, no es que no esté ya, porque la parte de acción climática y resiliencia, equidad, siempre ha estado en LEED, solo muchísimo más alineado para que sea fácil alinearse a todos estos reportes, ¿no? Entonces, LEED pues está evolucionando. Desde el 2010 es una certificación mucho más internacional que nada más de Estados Unidos. Hay más edificios certificando el LEED afuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos, y no porque se haya dejado de certificar en Estados Unidos, sino que está adoptándose a nivel global siempre. Y aún en la pandemia se ha seguido certificando, ¿no? Entonces es muy, muy importante. La mayoría de los edificios que se certifican LEED se certifican oro, entonces quiere decir que la gente sí hace un esfuerzo extra cuando está haciendo estas cosas, pero es muy chistoso cómo ha ido evolucionando el mercado. Yo hace 5 años me peleaba con mis clientes para ver quién iba a ser el siguiente platino, y ahora hay, no sé si una especie de apatía o un conflicto con el ASG, donde hay mucho greenwash, ¿no? Donde la gente quiere llamarse sustentable y no quiere hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de certificaciones de terceros, pues no tiene un espacio en absoluto para que haya un greenwash, ¿no? Mucho se les ha criticado en algunos aspectos, sobre todo porque a lo mejor no se aplica a cosas de interés social o rurales o ese tipo de cosas, pero sí estamos enfocados, como tú decías, a los grandes consumidores, ¿no? Y en términos de emisiones de carbono, los primeros que emiten más carbono son la producción de energía, pero la siguiente es la industrial, ¿no? Entonces, que el LEED también se meta con naves industriales, con fábricas, ya me ha tocado varias certificaciones de fábricas, pues es un compromiso importante, porque el tercero en emisiones son los edificios. Entonces, si además los edificios los haces sinergia con las fábricas, pues estás atacando el problema del cambio climático desde más aspectos. Claro. Alicia, déjame nada más retomar tantito esta parte un poco didáctica para nuestra audiencia, porque como tú bien señalabas, de pronto esta parte de las certificaciones y el tema de certificaciones LEED de pronto tuvo ahí un impasse y como que perdió un poco de fuerza y notoriedad en el imaginario colectivo, y entonces lo estamos retomando y además se está retomando con toda esta fuerza que trae ya en este momento post pandemia y pre pandemia el tema de la sustentabilidad. Y quisiera yo preguntarte lo siguiente, de pronto escuchamos de temas de edificio inteligente que tiene que ver con lo que se está haciendo en LEED, en certificación LEED, y que nos digas precisamente cuál es la diferencia y dónde están las diferencias y exactamente qué es lo que, a grandes rasgos, qué es lo que se certifica o en lo que se trabaja para que, como decías hace un momento, un edificio sea saludable y además se vuelva integralmente responsable con su medio ambiente, que es parte de lo que se hace en estas certificaciones. Mira, me encanta esa pregunta porque realmente creo que hay mucha gente pensando que una cosa invalida a la otra, y la verdad es que hacen sinergia. Los edificios inteligentes es una parte de la categoría de LEED. Por supuesto que los edificios más sustentables tienen una parte de automatización muy, muy fuerte, pero como te dije al principio, esta certificación tiene una
aproximación integral y holista. Entonces, no nada más queremos que sea eficiente e inteligente el edificio, sino que además la gente respire aire de buena calidad, que además estemos pensando en el carbón embebido de los materiales que estamos especificando para el edificio y que además sea súper eficiente en términos energéticos, pero a lo mejor en el envolvente, ¿no? O sea, los rascacielos, los edificios grandes, el envolvente, ¿no? Los vidrios, los aislamientos son súper importantes. Fíjate, me tocó construir uno de mis primeros edificios LEED Platino en el sur de México, en Chiapas, y el sistema constructivo era doble pared de ladrillo para que tuvieran una capa térmica en medio. Esto es en Chiapa de Corzo, ¿no? Entonces todo el mundo decía, ¿pero cómo? Y entonces sí te das cuenta que estas soluciones pasivas de entender bien cómo es la dinámica energética, de confort térmico, ¿no? ¿De qué te sirve tener el superedificio si te estás muriendo de calor o estás muriendo de frío? O sea, necesitas un confort térmico para que la gente pueda estar. Nosotros en la certificación LEED hablamos mucho de mejorar el desempeño de las personas, ¿no? De que tú estés en tu oficina, en tu casa, en tu fábrica, y no te equivoques, no andes viendo mal porque la iluminación está mal especificada, respires el suficiente oxígeno. No sé si a cualquiera de los que están escuchando les ha pasado que están en una junta y se empiezan a dormir, entonces tienen que tomar más café y muchas veces puede ser que no hay suficiente oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con estas certificaciones? Bueno, vamos a estar revisando que haya buen nivel, bajos niveles de CO2, porque cuando el CO2 aumenta, que es por nuestras exhalaciones, nuestro oxígeno en la sangre se va perdiendo y se va acumulando y por supuesto nos empezamos a cansar. Entonces, esta aproximación holista que tiene LEED definitivamente ayuda muchísimo a entender que los seres humanos no somos máquinas que, bueno, ser eficiente en agua y en energía y ya eso es una certificación verde. No, tenemos que pensar un poco en esto de los zoológicos de los 70s, no sé si te acuerdas que eran cajas donde íbamos a ver a los animales súper tristes y deprimidos. Las certificaciones ambientales tienen que ver con entender qué necesita el ser humano para estar bien. Una parte es una mejor relación con el medio ambiente y el ecosistema donde se hacen los proyectos y como te digo, pueden ser proyectos de un solo edificio, de un campus, de una ciudad, ¿no? De muchas escalas, de un gobierno, de una ciudad, o de una comunidad como estas comunidades que tienen todo adentro, ¿no? Estas ciudades cerradas. Y entonces necesitamos entender cómo seguir desarrollándonos sin destruir el medio ambiente. Ahora tenemos proyectos, por ejemplo, en la Riviera Maya, en Tulum, y entonces ellos venden medio ambiente y al mismo tiempo parecería que lo están destruyendo. Pero ¿cómo podemos hacer este equilibrio con el desarrollo que piense en que estás encima de un manglar y que tienes que cuidarlo? Y sí se puede, solo que tenemos que tener estrategias, porque al final tú quieres seguir vendiendo el color del Caribe mexicano, pero pues necesitas cuidar el Caribe mexicano para que sigan llegando tus turistas, ¿no? Entonces es muy importante entender este balance, esta necesidad de que las personas tienen que estar sanas adentro de los espacios, este entendimiento que en donde tú pongas un edificio, donde tú pongas una fábrica, existe una comunidad, ¿no? Y esa comunidad tiene que ser respetada y valorada y tiene que haber proyectos de integración con tu fábrica y con la comunidad que estás afectando. Entonces, es mucho más importante. A mí, la verdad, yo soy fuerte proponente de estas certificaciones holistas y de todas maneras a veces me quedan cortas. De todas maneras, yo quisiera más justicia social, más justicia ambiental, más involucramiento y más cosas, pero bueno, es lo que tenemos y aún así la gente está muy reticente de, ¿será esto bueno para mi empresa? Hay un chiste muy bueno. ¿Y qué tal si todo esto del ambientalismo es un fraude y hicimos nuestros edificios y mejoramos el medio ambiente y la calidad de vida de la gente para nada? ¿No? Ese es un muy buen chiste negro, de humor negro.
Alicia, déjame preguntarte eso porque me encantó lo que dijiste porque ya nos ilustraste precisamente cómo estas certificaciones LEED ya no son tan mecánicas como al principio, sino ya tienen toda esta visión de alineamiento con los ODS, que seguramente parte de la audiencia se preguntará, bueno, ¿y cómo está el tema de la construcción con el tema de los ODS? Acabas de poner un ejemplo muy claro en la parte de los espacios cerrados o mal iluminados, que no solamente ocurre en las oficinas, ocurre en plantas industriales, ocurre en el propio hogar, que donde se tiene que tener ya, hoy ya hay certificaciones donde debe haber cierto nivel de iluminación y de espacios para que se genere un desarrollo humano, vamos a decir, de calidad, ¿no? Que es básicamente lo que se va buscando. No solamente es la parte del entorno hacia afuera, sino hacia adentro, que era lo que ya nos platicabas. Ahora, esta parte te quiero preguntar. Seguramente también habrá gente de la audiencia que se pregunte, bueno, esto es para los edificios nuevos. ¿Qué ocurre con los que ya existen, Alicia? ¿Hay posibilidades, hay procesos para que vayamos haciendo la conversión paso a paso? ¿Y qué casos nos puedes tú ilustrar de que ya están en ese proceso o ya alcanzaron algún tipo de certificación? Me encanta tu pregunta porque en el stock de los edificios solo se construye el 20% y el 80% ya está. Y la verdad es que lo mejor es que un edificio pues dure muchísimos años, eso es lo más sustentable. Me tocó certificar el Nacional Monte de Piedad, que tiene unos 500 años, y el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Y creo que los edificios existentes es un gran campo en términos de cómo los volvemos verdes. En los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en los Acuerdos de París, se quiere que para el 2030 todos los edificios nuevos ya sean net zero y para el 2050 todos los edificios existentes, pues porque es mucho más el stock de edificios existentes. Entonces, bueno, yo la verdad es que he tenido muchísima experiencia con edificios existentes, me encantan, porque los edificios existentes ya se pueden medir por su desempeño. Es decir, los edificios nuevos hacemos muchísima análisis y proyección de qué va a pasar cuando ya estén en funciones. Y con los edificios existentes ya sabemos qué pasa cuando están en funciones. Entonces, me ha tocado, lo primero que se hace con los edificios existentes son auditorías. Auditorías energéticas, de agua, de residuos, de transporte y de experiencia humana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues tenemos que evaluar cuál es la línea de base, dónde estamos, y a partir de eso hacer estrategias para mejorar el desempeño de todas estas cosas. Y lo hacemos a través de una plataforma que se llama ArcScoru, que puedes subir toda esta información de tu edificio, de tu ciudad, de tu comunidad, de tu campus, de tu universidad, de tu escuela, hasta de tu casa, pues. Y entonces vas viendo hasta sus emisiones. Entonces, necesitamos entender primero dónde estamos y después cuáles son los planes para mejorar. Ahora, mejorar el desempeño de las cosas, siempre tienes que considerar a los usuarios, ¿no? Entender cuáles son sus prioridades. A lo mejor tú quieres invertirle muchísimo en ahorro energético, pero pues la gente se está muriendo de calor. Nos pasó en un edificio que tienen como 60 años, que querían hacer eficiencia energética, pero sus temperaturas adentro llegaban a 39 grados, que para los chilangos es insoportable, ¿no? Ya nos queremos morir en esas temperaturas, ¿no? Entonces, pues necesitamos hacer primero una evaluación, entender cuáles son las cosas que sí están bien y cuáles son las cosas que se tienen que mejorar, siempre poniendo a la persona en el centro, porque ¿de qué me sirve ahorrarme mucho en la luz si mi bebé se enferma porque puse una pintura que tiene plomo, ¿no? Y esa es cancerígena y bioacumulativa. O sea, lo más importante verdaderamente seguimos siendo nosotros, estamos sí muy egocéntricos, muy homocéntricos. Sin embargo, incluso en las intervenciones sociales, primero es la comunidad, después es cómo mejora su relación con el medio ambiente. Tienes que tener cuando tú tienes a una persona sana, se va a preocupar por su medio ambiente, se va a preocupar por el otro, ¿no? Entonces necesitamos tener comunidades, compañías, sociedades sanas, y la verdad es que los edificios existentes pues son un reto muy grande, pero también
es donde se puede ver el desempeño. Ahora, con el COVID, todo el mundo se fue a sus casas y llegó a sus casas y dijo, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con que no hay plantas? ¿Qué onda con que la iluminación está horrible? ¿Qué onda con que estoy trabajando desde una silla súper incómoda en la cocina de mi casa o en el comedor? Y te empezaste a dar cuenta pues que necesitas cosas ergonómicas porque si no la espalda la tienes destruida a las 2 semanas, que necesitas una buena luz porque si no tus dioptrías aumentan, que necesitas buena calidad de aire porque si está todo encerrado, pues como te dije, te empiezas a cansar y a querer dormir y ya no quieres trabajar nada. Entonces, también hay que reconocer que todos los espacios en los que estamos más de una hora necesitan estar sanos y los edificios existentes, las casas, todo eso tiene un gran potencial para mejorarse. Yo ahora lo veo, por ejemplo, en esta crisis de agua de Monterrey, que afectó a todos, tanto pobres como ricos como todo, y pienso en los edificios de Santa Fe, en la Ciudad de México, que no tienen agua y que viven de un pipero, cuando ya hay toda una tecnología para que pudieras haber puesto tu planta de tratamiento y casi ser autosuficiente. Ve cuánto llueve en esta ciudad, ¿no? Entonces, estas certificaciones, tanto la de nuevas construcciones como la de operación y mantenimiento, son mapas de ruta para mejorar tu vida, para mejorar tu empresa, para mejorar cómo estás en tu casa, en tu fábrica, en todo eso. Ya no tienes que descubrir el hilo negro. Ahí están las estrategias, ahí está cada una de las categorías, cada uno de los hitos que fueron importantes y bueno, tú le vas sumando otras cosas que son importantes. Claro, sé que seguramente nos vamos a quedar corto con este tema, pero ya habrá oportunidad que volvamos a platicar de esto, Alicia, pero déjame preguntarte, ya lo mencionabas y una parte importante en la construcción se debe de estar preguntando la audiencia es ¿qué con los materiales? ¿Qué importancia tienen los materiales? Evidentemente todo el mundo pensamos de pronto pues, debe de haber materiales sustentables, deben de haber materiales sustentables certificados, pero los materiales van de la mano con el diseño y estoy haciendo la pregunta con toda la intención de lo que mencionabas del caso del edificio en Chiapas, ¿no? Donde estaban los dos espacios entre muros que tiene un sentido para la hora del diseño y a la hora de adquirir los materiales. Cuéntanos un poquito qué rol juegan los materiales de construcción, no solamente que sean de origen sustentable, sino a la hora del diseño y la aplicación, que es parte de lo que ya has estado diciendo. Claro, mira, los materiales juegan un rol de carbón embebido. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar cuando estemos seleccionando materiales es qué tanto impacto tiene su fabricación en las emisiones, en el cambio climático y qué cuáles características tiene que nos va a ayudar a conseguir todas estas cosas que estoy hablando de confort térmico, confort acústico, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Nuestras oficinas están hechas de adobe porque estamos en un edificio del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, del siglo XVIII en Coyoacán, son de adobe y la verdad es que son unos adobes grandototes de 40 centímetros, entonces el muro en lugar de ser de 20 es de 40 y el adobe, bueno, los bancos no tenían idea de cómo darnos un crédito porque pues como que es de adobe, entonces les digo, oigan, pero si Palacio Nacional es de adobe. Entonces, hay muchísima mala información pensando que tienen que ser materiales caros, que tienen que ser para que sean verdes, ¿no? Entonces, el adobe es muy verde, la pintura lacal es muy verde, o sea, tenemos que entender cómo se hacen. Creo que ahora hay muchísima exigencia a todos los fabricantes de materiales a demostrar que sus productos están hechos con una buena tecnología, sin gastar energía, ¿no? Yo me peleo mucho con los arquitectos modernos porque quieren usar muros de cemento para todo y los muros de cemento tienen muchos problemas porque primero no les puedes meter las instalaciones de todo lo que tienes que hacer y el cemento es una de las cosas que tiene más impacto en sus emisiones, ¿no? El cemento, el acero, todo ese tipo de cosas. Claro, lo necesitamos porque nos da muchísima eficiencia, pero ¿cómo lo usamos eficientemente? Entonces ahora lo que se hace son análisis de ciclo de vida, hay unos softwares maravillosos y puedes analizar, o sea, si tienes que usar acero, pues lo usas, si tienes que usar cemento, pues lo usas, pero ¿cómo no abusas de estos recursos, no? Y yo siempre he dicho que muchas veces la gente abusa de la tecnología, abusa de estas cosas porque no quiere hacer un buen diseño.
¿no? Entonces, la selección de materiales es fundamental, pero hay que estar informándose qué y cómo se hacen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos toda la tabla roca, hay una tabla roca que tiene contenido de reciclado, hay una tabla roca que no. ¿No? Entonces, ¿cómo tú puedes empezar a tener estos criterios? Necesitamos que sean lo más local posible, necesitamos que tengan contenido de reciclado, necesitamos que no emitan compuestos orgánicos volátiles porque esos nos contaminan a nosotros y nos enferman, que tengan buenas propiedades, que tengan longevidad. Muchas veces nos vamos por lo barato, ¿no? El típico ejemplo de las láminas de asbesto. Bueno, pues sí, si no las taladras, no te va a hacer daño el asbesto, pero si no las taladras, ¿cómo las fijas? ¿No? Y el asbesto se mete a los pulmones y no se sale. O sea, tienes gente dañada por estar haciendo construcciones de asbesto, o tienes cánceres, o tienes muchas otras enfermedades que no nos damos cuenta que está ligado. La especificación de materiales tiene que ver con nuestra salud. Y tenemos que nosotros que cuidarnos porque el gobierno no nos está cuidando. Por ejemplo, en 1954 se prohibió el uso de plomo en Europa en las pinturas. En el 74 se prohibió en Estados Unidos. Hoy en México no tenemos una ley que impida que los fabricantes de pinturas le pongan plomo a las pinturas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como consumidores? Pues tenemos que buscar, porque sí hay, gracias a las certificaciones LEED y a todo el movimiento de sustentabilidad, muchas pinturas que no tienen plomo. Y tenemos que ser muy conscientes y por eso la educación en la sustentabilidad es tan importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que poder tener criterios de decisión. Y en ese sentido, pues a mí sí me gustaría llamar a la audiencia a seguirse educando y a seguirse informando. Ahora me invitaron a ser parte del consejo de The Green Expo y ahí va a haber muchas soluciones, muchas cosas donde la gente se puede enterar de qué es lo que está pasando. Y bueno, yo creo que tenemos que estar buscando estas soluciones porque muchas veces nosotros muy emocionados porque vamos a tener un bebé, pintamos el cuarto del bebé y estamos poniéndole casi lo peor, ¿no? Sin saber. Pues porque el gobierno nos tendría que estar cuidando, ¿no? O sea, en Estados Unidos, cuando quitan la tabla roca de antes del 74, llegan vestidos de astronauta. Así de malo es el plomo en nuestra sangre. Y aquí seguimos pintando sin saber que estamos poniendo plomo. Entonces, bueno, los materiales son súper importantes. Ya platicaremos luego de las pinturas porque me acabas de espantar. Yo pinto cada día su casa, audiencia, tu casa, Alicia, y entonces espero que esté utilizando la pintura correcta. Ya hay muchas, solo hay que fijarse. Claro. Alicia, te quiero hacer esta pregunta para no dejarla ya que se nos comienza a agotar el tiempo. Tú hablabas ya de, y esto es importantísimo que lo sepa la audiencia, las certificaciones LEED no solamente es la construcción, sino también la capacidad de reducir emisiones que genera un edificio, una construcción, porque hay que decirlo, las construcciones tienen vida, aunque parecen inertes, tienen vida y están generando y exhalando dióxido de carbono. ¿Cuál es más o menos el promedio en una ciudad como la Ciudad de México de emisiones dependiendo de un tamaño de un edificio, un estándar, Alicia? ¿Cuál es? Y cuéntanos qué tanto se ha logrado o se logra reducir con estas certificaciones. Yo sé que son casos concretos, no todos los edificios en Ciudad de México ni casas tienen la certificación, pero es nada más para que la audiencia se lleve un poquito la idea de la importancia de este tipo de procesos y estas medidas a las cuales debemos de comenzar a ponerle atención a nuestro departamento, a nuestra casa y a todo lo que nos está rodeando en temas de construcción. Pues, o sea, yo creo que todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo por educarnos, por saber qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, así como todo el mundo tenemos que aprender a cocinar porque somos adultos funcionales, tenemos que aprender a lavar los trastes, pues porque nos toca ayudar en la casa, todos, también todos tenemos que aprender a habitar, a ser buenos ciudadanos, ¿no? O sea, saber que las ciudades tienen que tener árboles, tienen que tener zonas verdes, tienen que tener espacios abiertos. Ahora en el COVID lo vimos. Y también, ¿qué es lo que necesitamos en nuestra casa para que una casa sea sana y esté bien? Y por eso yo hablaba muchísimo de, tomen un curso de edificación verde. O sea, y vas, así como tú con las pinturas, vas a
inmediatamente agarrar eso e integrarlo, ¿no? O sea, una de las cosas que yo siempre digo es las alfombras, cuando las compras, al año pesan el doble. ¿Por qué creen que pesan el doble? Porque están llenas de polvo. Y ese polvo lo estamos respirando todo el tiempo. Entonces, bueno, estuvo muy bonito porque un director de unas cadenas hoteleras estuvo en uno de mis cursos y empezó a quitar las alfombras y a poner pisos de madera y a poner otras alternativas, pues justamente pensando en esto, ¿no? Ahora, hay lugares en los que se necesitan las alfombras, por ejemplo, en las oficinas, porque ayudan a la resonancia y a que sean más silenciosas y ese tipo de cosas. Pero ¿qué tal si en lugar de eso pones tapetes, ¿no? O sea, tenemos que estar buscando alternativas todo el tiempo y yo creo que en este mundo de la información hay muchas cosas gratis. Yo estoy ahorita de presidente de Sustentabilidad para México, tenemos webinars gratuitos todos los miércoles. O sea, tenemos que tener esta ganas de aprender a vivir, aprender a ser mejor persona, también implica cuidarnos más, cuidar a nuestra familia. Me encanta que tengas esto de empresas verdes, pues porque este compromiso ambiental es de todos. O sea, no lo puede hacer solo el gobierno, no lo pueden hacer solo las empresas, no lo pueden hacer todos los individuos. O sea, todos tenemos que ser parte de esta sinergia y contribuir con lo que nos corresponde. Entonces, esta parte de educación, como lo digo, de enterarse de estas cosas, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, espero que haya resuelto tu pregunta. Básicamente siento que todos tenemos que estar comprometidos. O sea, mucha gente, a mí me gusta saber de todo y me la paso estudiando y leyendo y todo ese tipo de cosas. Y o sea, desde nutrición hasta salud, hasta saber envejecer, hasta todo está relacionado, yo todo lo relaciono con el espacio construido, ¿no? Entonces, o sea, si nos ponemos a pensar en cosas como las enfermedades que tienen los niños hoy en día, que es diabetes o gordura, ¿no? Sobrepeso, tienen enfermedades respiratorias, ¿no? Tienen enfermedades genéticas, ¿no? O tienen estrés y cosas así, todas tienen que ver con el medio ambiente. O sea, la gordura es por falta de actividad. ¿Por qué no estamos diseñando edificios que les ayuden a moverse? Antes salíamos y estábamos afuera en la cuadra pateando la pelota, ya no. Esto de las enfermedades respiratorias, no tenemos buena calidad de aire, no estamos especificando buenos materiales, o sea, hay muchas evaporaciones, los productos de limpieza que estamos usando tal vez son tóxicos y no sabemos cómo revisar si me están dando una cosa tóxica. Los muebles ahora tienen retardantes de fuego que antes no tenían. Entonces, hay como muchísimos factores, ¿no? Y hay que empezar a entender, o sea, estas cosas que te digo de las pinturas afectan mucho a las mamás embarazadas y entonces muchas de las enfermedades genéticas también tienen que ver con la contaminación con las que estamos expuestos a lo que comemos o en el entorno construido. Entonces, hay cosas de las cosas que evaporan, que si los selladores y las cosas así, que afectan hasta hormonalmente. Bueno, hasta ¿cómo se llama? Este olorcito que tiene el nuevo de los carros o el olorcito que llegas a los centros comerciales, eso nos está afectando hormonalmente, ¿no? O sea, que dices, la verdad es que con el tapabocas, pues al menos nos salvamos ahora, ¿no? Pero antes estamos más expuestos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tenemos que estarnos informando porque es parte de nuestra responsabilidad cuidarnos, cuidar nuestra sociedad, cuidar a nuestra familia. Claro, te voy a reformular esa pregunta. Ya tenemos nada más un minutito, ojalá y me la puedas responder en ese tiempo. Lo que quería saber es cuánto se reduce las emisiones cuando un edificio está certificado o no. En el caso de Montes Más de o menos Piedad, 30%. en el caso de Montes de Piedad, O sea, 30%. dependiendo de tus objetivos, o sea, Okay. por ejemplo, en edificios existentes existe entre 0 y 100. Entre más te acerques al 100, llegas al net zero. Entonces, ¿qué queremos? Por lo menos para hacer un edificio sustentable tienes que tener el 50%. Y para llegar al 100, pues es todas estas estrategias. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer y cómo se reducen las emisiones? Muy simple. O sea, con todas estas cosas. En promedio, los edificios verdes o certificados tienen una reducción de emisiones del 30%. En general, reducción de emisiones y todo lo que tenemos que hacer, podemos llegar al net zero y a la descarbonización y al cero impacto y ya existe la tecnología y eso depende de qué tanto sea nuestro compromiso.
¿Las certificaciones se hacen cada 2 años, cada año? Cada 3 años en las de edificios existentes en operación y mantenimiento, y las de nuevas construcciones nada más tienes esa certificación del año en que construiste, del año que terminaste tu edificio. Perfecto, y ya será cosa de cada quien volverlo a aplicar, ¿no? Que finalmente es Sí, una mejora del recomendamos que proceso. se haga la de operación y mantenimiento porque la sustentabilidad no es cosa de un día. Claro. Alicia, pues te agradezco mucho tu tiempo. La verdad, te comentaba que nos iba a faltar tiempo. Ya habrá oportunidad de que volvamos a platicar. Esta es tu casa. Yo encantado de haberte Gracias. tenido aquí y bueno, yo espero que pronto volvamos a tenerte en este canal de las empresas verdes. Ay, muchísimas gracias y un saludo a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.